Hola compañeros y compañeras de viaje. En este vídeo vamos a hablar del prejuicio. Concretamente vamos a hacer como hicimos en el anterior vídeo. Vamos a hacer una batería de preguntas para reflexionar sobre el prejuicio. En el vídeo anterior hablamos sobre la mentira y en este toca sobre el prejuicio. Pero antes, como siempre, en cada vídeo leemos un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 1948. En este vídeo nos toca el artículo número 10. Artículo número 10 que dice así: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Vamos a repetir este artículo número 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Ahí quedaba este artículo número 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Como siempre decimos, ahora toca reflexionar sobre las palabras que incluye este artículo y practicarlo en el día a día. Como no, con el desarrollo personal. Nos vamos ahora a la parte de desarrollo personal. ¿Cómo avanzamos al principio? Con una batería de preguntas para reflexionar, en este caso, sobre el prejuicio. Vamos a hacer muchas preguntas cuyas respuestas tendremos que respondernos cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. Empezamos con la primera, que dice así: ¿qué entendemos por prejuicio? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entendéis vosotros y vosotras por la palabra, por el término, por el concepto prejuicio? Segunda, ¿qué diferencias creéis que hay entre prejuzgar y juzgar? ¿Qué diferencia o diferencias puede haber entre prejuzgar y juzgar? Vamos con otra cuestión. ¿En qué medida crees o creéis en la igualdad de oportunidades para todas las personas? ¿En qué medida creéis que hay o puede haber igualdad de oportunidades para toda persona que exista, que esté en este mundo? Bien, vamos con otra cuestión. Vamos a pensar en ejemplos de grupos o colectivos que en la actualidad violenten los buenos valores. ¿Qué grupos, qué colectivos creéis que actualmente violentan de alguna manera los buenos valores, los valores humanos, valores positivos? Bien, otra pregunta. ¿Te consideras una persona tradicional y conservadora o moderna e innovadora? ¿O puede haber una combinación de persona tradicional con algo de innovadora? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra combinación en este caso? Bien, vamos con otra cuestión. Deciros un momento de vuestra vida en que juzgasteis a una persona sin conocerla. Hay que, en este caso, recordar un momento de nuestra vida en la que juzgamos a una persona sin haberla conocido. Bien, vamos con otra cuestión. ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos creéis que suele ser prejuzgada una persona? ¿Puede haber motivos para que se prejuzgue a una persona, motivos ya de por sí? Bien, otra pregunta, otra cuestión. ¿Qué entendemos o qué significado le damos al concepto de estereotipo? ¿Qué entendemos por estereotipo? Más cuestiones. ¿Cuál creéis que es el tipo de persona, colectivo y cultura más prejuzgada a lo largo de la historia? ¿Cuál creéis que es el tipo de persona, el tipo de colectivo y cultura más prejuzgada a lo largo de la historia de la humanidad? Y una pregunta
en relación a esta cuestión. ¿Cuáles creéis que son los motivos por los que ha sido prejuzgada masivamente ese tipo de persona, colectivo o cultura? ¿Cuáles pueden ser los motivos? Bien, vamos con más cuestiones. ¿Cuánto tiempo necesitáis para conocer a una persona y emitir un juicio sobre ella? Antes hablábamos si habíamos prejuzgado a una persona sin conocerla. Ahora esta cuestión nos dice cuánto tiempo necesitáis para conocer a una persona y poder emitir un juicio, vamos a decir un juicio coherente sobre ella. Bien, más preguntas. ¿Qué os sugiere la frase "la primera impresión es la que cuenta"? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos inspira esta frase que hemos escuchado tantas veces? La primera impresión es la que cuenta. Bien, vamos con más preguntas. ¿Cuánto creéis saber de las demás razas de este mundo? En el mundo hay diferentes etnias, diferentes razas. ¿Cuánto creéis saber sobre esas diferentes razas que hay en el mundo? Siguiente pregunta. ¿Cuánta distancia creéis que separa el respeto de la discriminación? El respeto de la discriminación. ¿Cuánta distancia? Y podríamos hacer otra pregunta. Definir esa distancia en una palabra concreta. Esa distancia que pueda separar el respeto de la discriminación la vamos a definir en una palabra concreta. Más preguntas. ¿Cuál es vuestra cultura favorita? La que más os llena o os atrae, os satisface, os gusta. ¿Cuál es la cultura o cuál puede ser una cultura que sea denominada por vosotros como mi favorita? Bien, vamos con otra cuestión. Os pongo en una situación. Vuestro hijo o vuestra hija os comentan que su novio o su novia es de una etnia diferente a la vuestra. ¿Cómo os afectaría el descubrir esto? ¿Y en qué manera os afectaría? Otra cuestión, poco relacionada. ¿Qué pasaría si descubres que tu hijo o tu hija es homosexual o lesbiana? ¿Qué pasaría? Bien, vamos con más cuestiones. Estamos hablando del prejuicio, una batería de preguntas sobre el prejuicio, preguntas, cuestiones para darnos nosotros la respuesta y luego ponerla en práctica en nuestro día a día. ¿Qué entendemos? Otra pregunta, ¿qué entendemos por invisibilización? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendéis por invisibilización? Más cuestiones. ¿Qué diferencia podéis apreciar entre racismo y xenofobia? ¿Qué diferencia podemos apreciar entre el concepto de racismo y el concepto de xenofobia? Más cuestiones. Decid un momento de vuestra vida en el que hayáis prejuzgado a vosotros mismos. Os hayáis prejuzgado a vosotros mismos, no a los demás. Un momento de vuestra vida. Y motivos por los que os prejuzgasteis. Bien, más cuestiones. Decidme o deciros a vosotros y a vosotras 2 ejemplos de prejuicios positivos y 2 ejemplos de prejuicios negativos. ¿Qué vamos a entender por prejuicio positivo, por prejuicio negativo? Y deciros 2 ejemplos de cada uno de ellos. Más cuestiones. ¿Por qué factores soléis prejuzgar más a las personas? ¿Cuáles son los motivos, los factores por los que soléis, en general, de manera estándar, prejuzgar más a vuestro entorno, a las diferentes personas que os rodean? Bien, más preguntas. ¿Qué ha significado para vosotros o qué puede significar la palabra Dios en vuestra vida? ¿Qué significa para vosotros, qué significa en vuestra vida el concepto de Dios? Más cuestiones, más preguntas.
¿Quién creéis que suele ser más altruista? ¿Una persona de clase alta, una persona de clase media o una persona de clase obrera? ¿Cuáles son vuestras creencias respecto a la clase alta, la denominada clase alta de la sociedad, la clase media y la clase baja? Recordad que estamos hablando de prejuicios. Bien, más preguntas. ¿En qué medida creéis que el dinero es el origen real de todos los prejuicios? ¿En qué medida creéis que el dinero es el origen real de todos los prejuicios que pueda haber? ¿Es el dinero en el que se basan todos los prejuicios? Bien, más cuestiones. Decidme o deciros un ejemplo en el que os equivocasteis a la hora de juzgar a una persona. Recordad un ejemplo, un momento, una situación, una experiencia que vivisteis en la que juzgasteis equivocadamente a una persona. Bien, más cuestiones sobre el prejuicio. ¿Cuántas respuestas piensas que hay para resolver un determinado problema? ¿Cuántas respuestas creéis que hay para resolver un determinado problema? ¿Cuántas respuestas? ¿Cuántas soluciones? ¿Cuántas posibilidades? Ante un reto, ante un problema, ante un obstáculo, os planteáis que hay diferentes posibilidades, que solo hay una, que no hay ninguna. Bien, más cuestiones, más preguntas. ¿Pensáis que prejuzgáis a los demás por vuestra experiencia en la vida o por vuestra falta de experiencia en la vida? Os la repito. ¿Pensáis que prejuzgáis a los demás por vuestra experiencia en la vida o por vuestra falta de experiencia? Bien, otra cuestión. Deciros 5 países del mundo en los que creáis que son más felices, por orden de mayor a menor, y argumentar vuestra respuesta. Decir 5 países del mundo en los que creáis, según vuestras creencias, no hace falta ir a Google y mirar el listado de cuáles son, según unos estudios, los más felices, sino según vuestras creencias, qué 5 países del mundo son los más felices, por orden de mayor a menor, y argumentar vuestras respuestas. Bien, más preguntas. ¿Por qué canal tendéis más a empatizar con las personas? ¿Por el canal auditivo? ¿Por el visual? ¿Por el táctil? ¿O por el del olfato? ¿Por qué canal tendéis a empatizar o surge más la empatía con las diferentes personas con las que os relacionáis? ¿Por el canal auditivo? ¿Por el sonido? ¿Por el visual? ¿Por la vista? ¿Por el táctil? ¿Por el tacto? ¿O por el olfato? ¿Por el olor? Bien, más preguntas. ¿Qué ganáis y qué perdéis prejuzgando a los demás? ¿Qué ganáis y qué perdéis? ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando prejuzgamos a los demás? Bien, más cuestiones. ¿Cuántos ingredientes soléis echarle a una ensalada de prejuicio? Si soléis practicar el prejuicio, sería algo así como ¿cuántos ingredientes le echáis a ese prejuicio, ¿no? A esa ensalada de prejuicio. Dicho de forma un poco así curiosa. Bien, vamos con más, en este caso, más frases. ¿Qué os sugiere la siguiente frase? Es más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Es más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. ¿Qué os sugiere? ¿Qué os inspira esta frase? Bien, vamos con otra pregunta. ¿Qué entendéis por el concepto de estigma? Una palabra que habremos escuchado en más de una ocasión. ¿Qué entendemos o qué podemos entender por esta palabra? Estigma. Bien, vamos con más frases. ¿Qué opináis sobre esta frase? Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta frase, este refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Bien, más cuestiones.
Deciros un momento de vuestra vida, recordad un momento de vuestra vida en el que para crecer, para mejorar, hayáis intentado salir de vuestro círculo habitual, de vuestro grupo, y hayáis tenido problemas al respecto a la hora de salir de ese grupo. Os la repito, recordamos, en este caso, un momento de nuestra vida en el que para mejorar, para crecer, hayamos intentado salir de nuestro círculo habitual, de nuestro grupo, y por ende de nuestra zona de confort, y hayamos tenido problemas con ese intento de salir de esa zona de confort y de ese círculo habitual. Bien, ahora una cuestión relacionada con esta anterior. Al hilo de la anterior pregunta, ¿creéis que para crecer, para mejorar, tenéis que dejar atrás, soltar a ciertas personas que conocéis? ¿Creéis que para mejorar en vuestra vida tenéis, en el transcurso de vuestra existencia, que dejar atrás, soltar a ciertas personas que conocéis? Argumentad vuestra respuesta. Bien, vamos con más cuestiones. Recordar cómo veíais el mundo y a las personas, cuando éramos pequeños, en vuestra adolescencia y cómo lo veis en la actualidad. Vamos a recordar cómo veíamos al mundo y a las personas que nos rodeaban cuando éramos pequeños, en la adolescencia y ahora en la actualidad. Los vemos de forma diferente, igual, parecida. Bien, una pregunta corta. ¿Qué manías tenéis? ¿Qué manías tenéis? ¿Y cuál creéis que es el origen de esas manías? Todos podemos tener manías, en mayor o menor cantidad. ¿Qué manías tenéis y cuál creéis que puede ser el origen de esas manías? Bien, más preguntas. Ya vamos acabando, nos quedan poquitas. ¿En qué tantos por ciento de influencia externa e interior nuestra o vuestra pensáis que está construida vuestra vida hasta hoy? ¿En qué tantos por ciento de influencia externa y de influencia propia vuestra pensáis que está construida vuestra vida en la actualidad? O vuestra vida hasta el momento de hoy. Bien, más preguntas. ¿Qué soléis hacer más? Si lo hacéis. ¿Qué soléis hacer más? Criticar, juzgar, prejuzgar, culpar, inspirar o responsabilizar. Os la repito. ¿Qué soléis hacer más? Criticar, culpar, prejuzgar, juzgar, inspirar o responsabilizar. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Cuánto tiempo necesitamos para empezar a compartir nuestras emociones, sentimientos y pensamientos con una persona que entra nueva en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo más o menos creéis que necesitáis para empezar a compartir vuestras emociones, vuestros sentimientos y vuestros pensamientos con una persona que entra nueva en vuestra vida? Vamos con las 5 últimas cuestiones. ¿Qué os inspira una persona de 70 años? Poneros en situación. ¿Qué os inspira una persona de 70 años que va leyendo un tebeo en el metro, por ejemplo? Nos ponemos en situación, vemos a una persona mayor, de 70 años, en este caso, que va leyendo un tebeo. ¿Qué os inspira esa persona? Bien, otra pregunta. ¿Qué creéis que está más relacionado con el prejuicio? ¿La sonrisa o el silencio? ¿Qué creéis que está más relacionado con el prejuicio? ¿La sonrisa o el silencio? Vamos con las tres últimas cuestiones de esta batería de preguntas sobre el prejuicio. Una de ellas, decidme cuál es la parte de vuestra personalidad que menos os gusta. ¿Cuál es la parte de vuestra personalidad? ¿Cuál es la parte de nuestra personalidad que menos nos gusta? Podemos añadir aquí, ¿y cuál es la que más os gusta? Con la que os sentís más satisfechos y satisfechas. Bien, penúltima cuestión sobre el prejuicio.
¿cómo relacionaríais dicha parte, en relación a la pregunta anterior, esa parte que no os gusta, con algún tema importante en vuestra vida que tenéis que gestionar? ¿Cómo relacionaríais esa parte de vuestra personalidad que no os gusta con algo en vuestra vida que tenéis que gestionar? También podemos añadir cómo relacionaríais esa parte que sí os gusta de vuestra personalidad con algo importante en vuestra vida que tenéis que gestionar. ¿Cómo lo podéis linkar? ¿Cómo lo podéis relacionar? Y vamos con la última cuestión. ¿Sentís que vivís en una realidad o en un sueño? ¿Qué os parece? De forma regular, cuando pasa, no de un día para otro, sino cuando pasa una semana, un mes, al cabo del año, de forma regular, ¿cómo sentís? ¿Que vivís en una realidad o en un sueño? Bien, pues hasta aquí esta batería de preguntas sobre el prejuicio, preguntas que nos vamos a hacer a nosotros mismos, a nosotras mismas, vamos a responder de forma sincera y vamos a intentar ponerlas en práctica y de forma coherente y consecuencia para mejorar nuestro éxito personal. Bien, amigos y amigas, compañeros y compañeras de viaje, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta entonces, un beso y un gran abrazo. Chao.